Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sexta sesión académica. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los que estáis conectados para asistir a esta sesión y, evidentemente, a los ponentes que van a intervenir en la misma. Como sabéis, en nuestra corporación y por iniciativa de nuestro presidente, se están realizando estas sesiones académicas, en donde uno de nuestros académicos expone un trabajo sobre temas en los que ha investigado y que aportan contenidos muy interesantes para tenerlos en cuenta en los distintos ámbitos en los que se han desarrollado. Con ello, además del interés del trabajo en sí, se persigue el objetivo de que, a pesar de la terrible situación por la que está atravesando nuestra sociedad, podemos seguir estando conectados e intercambiando reflexiones y contenidos académicos entre nosotros. Todos esos trabajos se van a publicar en un libro y se cuelgan en nuestra web y en las redes sociales para que tengan una divulgación y puedan llegar a todas aquellas personas que puedan estar interesadas en esos trabajos. Hoy, nuestro ponente es nada más ni nada menos que nuestro presidente, y es por este motivo que yo estoy haciendo la introducción de la sesión. Va a tocar un tema, humanismo económico, que se encuadra perfectamente en esa problemática que hoy existe en nuestra sociedad, particularmente la que hace referencia con la incidencia que está teniendo todo el desarrollo tecnológico en nuestras vidas. Y es en ese ámbito en donde se enmarcan las revoluciones tecnológicas y los algoritmos humanistas, que según cómo se apliquen, puede limitar sensiblemente nuestras libertades. Y ahí surge esa pregunta que se hace nuestro presidente con muchísimo sentido. ¿Será posible incidir en los humanos ciberbiológicos a partir de órdenes emanadas de un ordenador central? Y que hoy en día todavía es muy difícil de responder. Para la introducción a la conferencia se le ha pedido que la realice el excelentísimo doctor Enrique López, precisamente porque ha sido el último académico que se ha incorporado a nuestra Real Corporación. Y dado que el ponente es el presidente, se ha considerado muy adecuado que ese exordio lo realice el académico más reciente. Así que muchas gracias, doctor Enrique López, y no solo por esta participación de hoy, sino también por su permanente predisposición a participar y colaborar en todas aquellas actividades que la Real Academia le ha solicitado. Tiene la palabra el académico excelentísimo doctor Enrique López, quien procederá al exordio del trabajo Humanismo económico. Con la venia. A Jaime Gilanuja, prócer y prez de la Universidad de Barcelona, le tocó estrenar El Mundo un 25 de septiembre de 1936, en Reus. De chaval destacó en la escuela por un talento irremediable. Pronto demostró soltura con los números, con una mente dotada para el razonamiento lógico, viva, ágil y persuasiva. Una mente capaz de mostrar un uso sutil del humor, de la ironía, pero con la maña de dar la vuelta a las cosas en un instante, con la habilidad y rapidez magistral de Mangiarotti esgrimiendo un florete en una disputa. Este hombre es lo más parecido a un sabio, un genio, que mejor lo sabe su amadísima esposa, doña Ana María Lafuente Bernal. Pero es un ciudadano discreto, no disfruta acumulando amigos ruidosos ni postizos. Tiene un código de lealtad inquebrantable. Para él, la amistad no confunde la compañía con la propiedad. Asume la amistad como alivio más que carga. Siempre ha ostentado la convicción moral de hacerse preguntas difíciles. Uno de sus principios ha sido responder siempre a los desafíos, lejos de los camaleones que emproban la mandíbula hacia donde sopla el viento. Pensador hondo y de extraordinaria amplitud, piensa como lo hacen aquellos que no temen la complejidad de las ideas, a su manera y con dudas. Pensar no desde dentro de los límites, sino desde los mismos límites, con un pie adentro y con el otro afuera, en un incesante y a la vez estimulante proceso de búsqueda, adiestrando la mirada para intentar avizorar nuevos paisajes, pero también, como dejó escrito Marcel Proust, para ver los mismos paisajes con otros ojos, con la elegancia intuitiva de los artesanos, a los que les basta con la noticia que da la luz del sol para saber qué esconden las sombras. El excelentísimo profesor doctor don Jaime Gilanuja
acumula un convoy de libros y artículos seminales. Años de paciencia, nobleza, resistencia y trabajo bien hecho. Repasar su ingente obra desplegada a lo largo de más de medio siglo de una forma tan amorosa como la que ofrece el tiempo de este premio es un vano propósito. Su experiencia y actividad investigadora y profesional le llevaron a cuestionar las aplicaciones de una matemática surgida de la certeza, ya que las decisiones económicas y empresariales surgen de la conjetura y de la incertidumbre. De hecho, su obra seminal, Elementos para una teoría de la decisión en incertidumbre, dedicada también al académico don José María Fernández Pirla, que en paz descanse, y editada en Boston por Springer en el cambio de milenio, constituye un auténtico parteaguas que nos faculta a encaramarnos a sus hombros de gigante para ver más allá. Y así, vocablos como relación, asignación, agrupación y ordenación han superado su mera significación lingüística para convertirse en las claves de bóveda de la nueva economía humanista basada en la matemática no numérica de la incertidumbre. Para hacernos una idea cabal de la eminencia relieve de los trabajos de Gilanuja, quizás convendría acudir a una comparación, necesariamente sucinta, en base a un tema fundamental. En nuestro caso, bien pudiera ser el papel de la incertidumbre en la economía, en su doble aspecto de imperativo ontológico y de regla metodológica. Sí, permítame parafrasear al bardo isabelino. La incertidumbre, esa es la cuestión. ¿Y quién podría dar merecida cuenta del jalón que suponen sus contribuciones a la ciencia económica? Pues nada menos que el más influyente economista del siglo pretérito, el famoso John Maynard Keynes. Pues, como relata Robert Skidelsky, su mayor biógrafo, la economía de Keynes está basada en los problemas de la ignorancia y la incertidumbre. De hecho, en su caso, los primeros desarrollos al respecto sobre cómo se debían comportar las personas ante la incertidumbre se remontan a un artículo de 1904 que formó parte de su trabajo doctoral en 1907, y aunque ya en 1913 disponía de pruebas de las galeradas de su tratado de probabilidad, este no fue publicado hasta agosto de 1921. La visión de Keynes de la probabilidad como una percepción lógica le permitió formular, entre otros, el concepto de probabilidades no numéricas, estimaciones de intervalos en las tomas de decisiones, que proporcionan una base racional para el juicio, relacionándolas con las creencias en lugar de con regularidades empíricas, frecuencias. Asimismo, al objeto de decidir cómo deberíamos actuar, se necesita tener en cuenta dos consideraciones adicionales que Keynes denominó el peso del argumento y el riesgo moral. Personalmente, participo de la opinión de que su tratado de probabilidad puede verse como una exploración seminal sobre qué es lo que significa comportarse racionalmente bajo condiciones volubles de conocimiento, que van desde la certeza hasta la incertidumbre. De ahí que la teoría de la probabilidad de Keynes le otorga un tono distintivo a su economía. Pues bien, con todo eso, a lo que ni siquiera se atrevía a vislumbrar Keynes, Gilanuja no dudó en poner en solfa el principio del tercio excluso aristotélico, sugiriendo el nuevo principio de la simultaneidad gradual, enunciándolo como sigue. Una proposición puede ser verdadera y falsa a la vez, a condición de asignar un grado a la verdad y un grado a la falsedad. Hablamos, por tanto, del demiurgo de la teoría económica de la incertidumbre. Gilanuja aderezó así un nuevo paradigma, un camino hacia nada fácil o cómodo, pero él siempre ha tenido claro su camino, sin dar nada por hecho, con esa claridad del que solo encuentra razón, verdad y sentido en la duda. En los 3 últimos decenios ha sido un poco el elefante en la habitación de la economía, algo tan grande que no se ha podido ver o no se ha querido. A él no le ha importado el azufre de la indiferencia, braceando en un río de piedras, sabedor que el clavo que sobresale se lleva más golpes, haciendo suya la frase de José Luis San Pedro: conocía a su gente, sabía cuánto tardan en oír algo distinto por haber estado sometidos secularmente al machaqueo del mismo martillo. Ahora está adobado de premios, distinciones y medallas, desde hijo ilustre de Reus a la Clos de Barcelona
o desde las palmas académicas y caballero de Orden Nacional de Francia a la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Va para 2 décadas dando lustre a la presidencia de nuestra Real Corporación, siendo académico de otras 11 academias científicas, mientras que 31 universidades de 4 continentes lo han investido doctor honoris causa. La máxima de don Santiago Ramón y Cajal, vivimos en un país en el que el talento científico se desconoce a sí mismo, deber del maestro es revelarlo y orientarlo, le ha llevado a impartir docencia, conferencias y debates en todas las universidades españolas y en muchas otras de los confines del mundo. Ha viajado mucho. Su cuenta de millas del programa de viajero frecuente solo lo supera en la ficción cinematográfica George Clooney en la película Amor sin escalas. El secreto de su fama como profesor de sabidurías ha estribado en la pasión vivificadora, cargada de empatía, de sus exposiciones, con una energía pedagógica ejemplar y una solidez insuperable en todos sus constructos. También por estar colmado de una generosidad, incluso que habría que pensar que ingenua, con cuanto se le acercaban con o sin pedigrí. Desconozco que exista alguien que a él acudiera y no obtuviera ayuda o estímulos reales. Para concluir, permítame recordar que cuando el portentoso escultor Henry Moore falleció en 1986, los periodistas preguntaban a sus vecinos de su misma calle sobre la cotidianidad de su vida, a lo que respondían que se trataba de una persona tan cercana y sencilla que no podían imaginar que fuera tan importante. Pues bien, para muchos de nosotros ese ha sido nuestro privilegio en estos años, haber disfrutado de su bonomía y de su gracia con total naturalidad y sencillez. En suma, este hombre con perfil de moneda antigua es un hombre en su sitio, tranquilo pero poliédrico, cortés y humilde, ético e íntegro, ameno y culto, asertivo y entusiasta, a la par que sencillo y cercano, carismático, con magnetismo natural, sagaz y brillante, un erudito, sus ojos lo delatan, nada dogmático salvo en su corazón culé. Fundamentalmente bueno, como don Antonio Machado exigía del ser humano. Gracias. Muchas gracias, doctor Enrique López, por su excelente exposición. Y ruego haga uso de la palabra el excelentísimo doctor Jaime Gilaluja para que exponga su trabajo sobre humanismo económico. Precium ec re, ipsa estimatur omnibusque idem est, emolumentum ex conditione persone. Cuando se entra en un supermercado y se desea realizar una compra, se tiene muy en cuenta su precio, precium, que es el mismo para todos, omnibusque idem est, pero también se considera la satisfacción, la utilidad, el beneficio, cualquier cosa que le puede proporcionar a cada uno de los eventuales compradores, normalmente distinto el uno del otro, emolumentum ex conditione persone. Así pues, la decisión de comprar o no comprar, de comprar mucho, bastante, poco, muy poco o nada, contiene un grado o nivel de objetividad y un grado o nivel de subjetividad, que no solo varía de una persona a otra, sino incluso de la misma persona según las circunstancias que la rodean en cada momento, según el punto en que se encuentra de la playa de entropía. Es precisamente el paso de la binariedad a la borrosidad cuando es posible incorporar la subjetividad en la decisión económica. En el estado actual de la investigación científica, esto solo es posible pasando de la lógica booleana a las lógicas multivalentes, Lukasiewicz, Post, Gauguin, Moisille. La binariedad resulta cómoda para la formalización de los procesos, pero en cambio
convierte la representación formalizada en un relato alejado de la realidad. Amor, deseo, goce, hastío, enojo, colores son del iris de la vida. ¿Quién mirando el del cielo habrá que mida dónde termina el azul y empieza el rojo? Con cuánta elegancia bartrina describe la matización del tránsito sin ruptura de una situación a la otra. Hasta aquí todo parece sencillo, si no fuera por la costumbre de las mentes investigadoras caducas de ir repitiendo siempre la misma canción. Qué difícil es realizar el esfuerzo de pensar por uno mismo. ¿Cuánto cuesta continuar aprendiendo y aplicar lo aprendido? Una vez más, asumimos el compromiso de desterrar la pereza mental de nuestras vidas. Y sobre todo, y lo más importante, ¿por qué no se ha emprendido antes la tarea de incorporar lo subjetivo en los trabajos solventes de investigación en economía? Pues simplemente por la dificultad de medir lo subjetivo. La ausencia de una matemática con operadores válidos para formalizar situaciones reales, agregación de elementos heterogéneos, por ejemplo, o bien disponer de operadores capaces de realizar cálculos con números objetivos y subjetivos a la vez, nos ha empujado a nosotros y a nuestros equipos a dar un paso adelante. Este primer paso tuvo lugar estableciendo una distinción entre medida para lo objetivo y evaluación para lo subjetivo. Luego, bastó una mirada a las realidades y una reflexión sobre su tratamiento. Veámoslo. Ciencia económica y actividad económica, un concepto y una realidad que unidos pueden marcar toda una vida. Quien ha tenido ocasión de transitar simultáneamente en los dos espacios formal y material no ha permanecido insensible a los desajustes existentes entre ambos. Fue al finalizar la licenciatura como alumno de la primera promoción de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de la Universidad de Barcelona el año 1959, cuando inicié mi actividad docente como ayudante de clases prácticas en esta facultad, a la vez que me incorporaba a la empresa SEAT en jornada continuada por las mañanas. La posibilidad de compaginar la docencia y la gestión profesional fue, durante aquellos años, una vivencia enriquecedora que provocó un impacto que ha permanecido vivo a lo largo de toda mi vida. ¿Por qué? Lo que explicaba en teoría económica por las tardes no tenía apenas conexión con lo que gestionaba por las mañanas al día siguiente en SEAT. Esta disfunción entre teoría y realidad se vio matizada cuando pocos años después pasé a impartir las enseñanzas de la entonces llamada economía de la empresa. La disfunción proseguía, pero la intensidad era menor. En las dos únicas universidades públicas en las que entonces se impartían estudios superiores de economía, Madrid y Barcelona, se encargaban de las asignaturas relativas a las enseñanzas empresariales los profesores José María Fernández Pirla
y Mario Pifarré. Con su saber y su esfuerzo consiguieron modernizar los estudios de gestión, formalizándolos con un lenguaje matemático desconocido entonces en una España que había sufrido largo tiempo las consecuencias de su propio conflicto interior y del aislamiento castigador por parte de los vencedores de la Segunda Guerra del 1939 a 1945. Luego llegaron a España los nuevos enfoques americanos de la investigación operativa a través de Francia y, sobre todo, de la mano de la gigantesca figura del también académico, ilustrísimo doctor Arnold Kaufmann. Pero una cosa sí es cierta: sin José María Fernández Pirla y Mario Pifarré, ni ustedes ni quien ahora les habla estaríamos aquí. Gracias a una rara conjunción de circunstancias, tuve la oportunidad de asistir en Grenoble a un curso sobre métodos de investigación operativa impartido por el profesor Arnold Kaufmann antes de que saliera a la luz pública su obra, escrita en colaboración con Robert Faure, Invitación a la recherche opérationnelle, publicada en 1962. Los contactos permanentes a partir de entonces con mi maestro y luego también amigo Arnold Kaufmann fueron de un valor incalculable, como lo fueron también los problemas vividos en mi calidad de jefe superior de la SEAT. Pero la llave que realmente abrió las puertas del futuro fue un artículo Fascisets de Lofty-Zadeh que dio paso a nuevas y excelentes posibilidades de incorporar la subjetividad numerizada a la economía, y la gran tarea de Arnold Kaufmann, quien con una metodología mecanicista en el inicio sirvió de impulsor y transmisor de la idea FASI. Al publicar sus trabajos de investigación operativa, preparó el gran escenario del nacimiento de la economía humanista. En este escenario se hacía sentir la falta de un principio que pudiera sostener todos los elementos conceptuales, técnicos y teóricos que habían sido elaborados y que, cada vez más, desbordaban los estrechos límites del principio del tercio excluso. En el mes de noviembre de 1996, con motivo del tercer Congreso Internacional de SIGEF, me atreví a enunciar en Buenos Aires el principio de simultaneidad gradual que generalizaba el del tercio excluso, a la vez que amparaba una gran cantidad de investigaciones hasta entonces fuera de cualquier principio que las pudiera sustentar. Se emprendieron así originales trabajos con una solidez hasta entonces inexistente. Muchos proyectos de investigación, artículos y otras publicaciones a partir de los trabajos existentes en el mecanicismo fueron después objeto de reelaboración con los nuevos conceptos y operadores surgidos de la Fascisets Theory de Lofty-Zadeh y del principio de simultaneidad gradual. En ellos se utilizaban la matemática numérica, evidentemente con base en los números borrosos. Su objetivo era, y continúa siendo, el tratamiento de problemas económicos en la incertidumbre. Paralelamente, iniciamos la cruzada
de la docencia, organizando seminarios en universidades y otras instituciones. Los primeros impartidas por el profesor Kaufmann y posteriormente compartiendo docencia conmigo, a la vez que extendíamos territorialmente las enseñanzas, primero a otras comunidades españoles y luego a los 5 continentes. La demanda creciente para impartir cursos y seminarios multiplicaron los viajes a centros de enseñanza e investigación. Individualmente o junto con Arnold Kaufmann, llegamos a viajar a 52 países diferentes, intentando dejar en ellos unas semillas para la realización de futuros trabajos. Son muchos los recuerdos que siguen almacenados en nuestra memoria. En estos últimos días, el excelentísimo académico doctor Enrique López me ha recordado uno de ellos que junto con otra excelentísima académica, Ana María Gil Lafuente, vivimos en una de nuestras aventuras académicas. En la primera semana de septiembre de 1992 nos hallábamos en Trabzon, antigua Trebisonda, para participar como invitados e impartir una conferencia en el segundo Congreso Internacional de la Unión Balcánica para los Sistemas FASI e Inteligencia Artificial. Este acto tuvo lugar en la Universidad de Karadeniz. Al término de una de las jornadas, nos fuimos a dar un paseo por los alrededores y recalamos en la terraza de un bar con vistas a una playa del Mar Negro. Allí se entabló un animado coloquio sobre inteligencia artificial. Al cabo de un momento me percaté que se había añadido un nuevo miembro al auditorio, quien de pie y con el mandil puesto seguía absorto mis explicaciones. Llegó el que debía ser el dueño del negocio y, a cierta distancia, le conminaba reiteradamente a servir a otras mesas. La situación devino tensa, hasta el punto en que el camarero se deshizo del mandil y se lo entregó a su jefe diciendo: «Yo ejerzo de camarero, pero soy estudiante y pronto seré matemático. Nunca había oído hablar de estos temas y no puedo desperdiciar esta oportunidad que para mí es única». Le invité a sentarse con nosotros y a tomar una bebida. «Coca-Cola», dijo. Proporcionamos después a este ya ex camarero las informaciones y textos del Congreso, así como las referencias que pensamos podrían serle de utilidad. Su ansia de conocimiento le había llevado a tomar quizás una de las decisiones más importantes de su vida: renunciar hoy a una vida mejor para buscar para mañana la realización de un sueño. Este sueño se convirtió en realidad para aquel camarero forzoso. Mis últimas noticias sobre él, que se remontan a los inicios de este siglo, fue cuando fui informado que se hallaba en Canadá ejerciendo como reputado profesor en una de las universidades de aquel país norteamericano. El primer libro sobre management en que se utilizan los fuzzy sets fue editado en lengua española en el año 1986 bajo el título Introducción de la teoría de los subconjuntos borrosos a la gestión de las empresas. Llevaba la firma de Arnold Kaufmann y Jaime Gilaluja. Luego fue traducido a varios idiomas, entre ellos el ruso. A este trabajo, y con la autoría de ambos,
le siguieron otros 8 libros, el último de los cuales, Grafos neuronales para la economía y gestión de empresas, salió a la luz pública en 1995, casi un año después del fallecimiento del profesor Arnold Kaufmann. Unos meses antes de su adiós, el profesor Kaufmann me hizo llegar una carta manuscrita que con fecha 2 de abril de 1994 había hecho pública. La misiva iba dirigida a los profesores e investigadores españoles. En ella exponía nuestro encuentro inicial, siendo yo todavía un alumno de la Universidad de Barcelona que asistía a alguno de sus seminarios, y mis propias colaboraciones con él desde 1979, la publicación conjunta hasta aquella fecha de 8 obras importantes y numerosos artículos, así como la presentación de seminarios a nivel internacional. También citaba que bajo mi dirección se habían formado grupos de trabajo resaltando la importancia de los resultados obtenidos. Las últimas palabras de su escrito, repletas de amistad y generosidad, eran las siguientes: Je tiens à le faire savoir publiquement et présenter ma reconnaissance envers un savant qui a apporté et apportera encore beaucoup pour le développement de la science en son pays et à l'échelle mundial. Nunca llegué a saber cuál fue el motivo que le impulsó a escribir y hacer pública esta carta, pero guardo celosamente como uno de mis más preciados tesoros. No lo sé. Lo que sí sé es que el profesor Kaufmann se encuentra en un lugar del azul infinito desde el que inspira mi actividad científica en espera del definitivo encuentro en este, mi próximo y último hogar. Fue curioso constatar que uno de los campos de estudio FASI más populares fue, en aquellos momentos, la gestión económica financiera del deporte. Quizá no fuera ajeno a este fenómeno mi gestión económica al frente del Fútbol Club Barcelona durante los 14 años en los que presidí la Comisión Económica Estatutaria del club. En este periodo, las finanzas pasaron de un déficit estructural a un floreciente superávit que permitió saneadas inversiones. La noticia del cambio saludable del Barça corrió como un reguero de pólvora por los despachos de los principales clubes deportivos de Europa. La revista, muy popular en Francia, Capital, envió un periodista a Barcelona para indagar las causas de tan raro fenómeno. En marzo de 1995 apareció un artículo en su número mensual 42 en el que daba cuenta de algunos detalles que proporcionaban una cierta idea de las actividades desarrolladas, pero no hizo mención alguna del hecho que detrás de estos éxitos se encontraba un algoritmo humanista. Unos años después, en 1999, con motivo del centenario de la creación del Barça, las universidades catalanas rindieron un homenaje al club con la publicación de un libro que recogía los trabajos de un investigador escogido de cada universidad catalana.
en representación de la Universidad de Barcelona, elaboró un artículo el doctor Jaime Gil Lafuente que descubría uno de los aspectos del cambio en la buena gestión del Barça: el algoritmo para el fichaje de jugadores. En este ámbito de estudio, el professor Jaime Gil Lafuente, autor del trabajo La optimització del fitxatge d'un esportista en l'àmbit de la incertesa, había publicado antes una importante obra, Algoritmos para la excelencia, claves para el éxito en la gestión deportiva. Esta obra le valió a su autor ser considerado como uno de los mejores especialistas del mundo en economía del deporte. Sus algoritmos eran y continúan siendo humanistas. Desde la desaparición de Kaufmann, he publicado 5 libros de contenido económico, así como una obra editada en español, Algoritmos para el tratamiento de fenómenos económicos complejos, realizada conjuntamente con la profesora Ana María Gil Lafuente. Esta obra fue posteriormente publicada en el año 2012 por Editorial Springer. Los resultados fueron muy positivos, pero se comprobó que estaban apareciendo con demasiada frecuencia resultados que se hallaban situados en un intervalo de confianza tan amplio que carecían de valor para la decisión. Sin embargo, aun con algunas carencias, nos encontrábamos ya inmersos en el ámbito de la economía humanista. ¿Por qué? Además de los componentes racionales, la subjetividad y los aspectos emocionales intervenían de manera explícita en la formalización de las decisiones humanas. En nuestra labor investigadora de los años anteriores, nos íbamos percatando que en un cierto número de nuestros trabajos se habían obtenido aceptables resultados sin necesidad de utilizar los números como protagonistas, en el sentido de que se podían obviar los operadores propios de la aritmética. Así, la suma podía ser sustituida por una agregación, la diferencia por una distancia, las derivadas para optimizar por la maximización de mínimos, etc. Para crear un cuerpo de doctrina, solo debíamos aceptar una premisa: para conseguir el éxito en la incertidumbre, basta con equivocarse poco. 4 conceptos con sus operadores bastaban para dar una buena solución a cualquier problema económico en un contexto de incertidumbre: relación, agrupación, asignación y ordenación eran estos 4 contextos. En 1999 publiqué una obra en Kluwer que recoge mis trabajos desarrollados mediante las 4 teorías que formalizamos. Con la matemática numérica de la incertidumbre y la no numérica se disponía ya de un cuerpo técnico capaz de tratar la fenomenología económica con instrumentos humanistas. Dan fe de ello los algoritmos elaborados desde entonces en ámbitos distintos de nuestra convivencia. Encabeza estos trabajos encaminados a descender hasta el nivel de aplicabilidad de los elementos teóricos y técnicos de la ciencia económica humanista a las realidades
complejas e inciertas, la obra elaborada junto a la también académica numeraria, excelentísima doctora Ana María Lafuente, Algoritmos para el tratamiento de fenómenos económicos complejos, bases, desarrollos y aplicaciones. Se publicó en español en el 2007 y en inglés en el 2012. Entre los últimos algoritmos humanistas elaborados y publicados se encuentran, por ejemplo, el algoritmo de Portugal para hallar una mayor cohesión entre países y zonas de la península ibérica, el algoritmo para la asignación de migrantes, que busca compatibilizar las posibilidades y aspiraciones de los inmigrantes y los deseos y necesidades de las empresas e instituciones receptores. Una variante intenta resolver el enorme problema de los MENAs, menores no acompañados, para la mejor asignación de menores inmigrantes a familias de acogida. Y el algoritmo para la armonía entre generaciones, algoritmo generalizable a la armonía en todos los aspectos de la vida en sociedad. En estos momentos estamos trabajando con el doctor Jean-Jacques Askanesi, profesor de neurología de la Universidad de Tel Aviv, en un algoritmo para la detección precoz de los desórdenes neurológicos. Estos y otros trabajos contienen un humanismo que impregna tanto los instrumentos utilizados para el tratamiento de los problemas planteados como los problemas en sí mismos. Buscan, en cierto modo, adelantarse a la aparición de los problemas para evitar que surjan después y se manifiesten con toda su crudeza. Esto, en su aspecto más amplio, será posible si somos capaces de anticipar cuál será la sociedad en la que tendrán lugar las relaciones de un humano con los otros humanos. Lo hemos intentado en ocasiones anteriores al comprobar los avances del transhumanismo y del dataísmo y los riesgos y también las enormes ventajas y oportunidades que comportan. De ellas somos los primeros tributarios. En momentos de cambios profundos, rápidos y en direcciones difícilmente predeterminables, como las que estamos viviendo, hacen falta puntos de luz para no sufrir desvaríos, desorientación y desencanto, vitaminas infalibles para la deshumanización. Para luchar contra estos peligros es necesario también en gran medida fortalecer la cooperación en todos los ámbitos de nuestra convivencia, pero de manera especial en el campo de la investigación científica. Debilitar la solidaridad es erosionar el humanismo. Convertirla en egoísmo es reducirla a un mecanicismo. Mantenemos nuestro compromiso de poner todos nuestros esfuerzos a disposición de la idea de un futuro humano, generador e impulsor de lo mecánico a su servicio. Poner la máquina al servicio del humano es una batalla que podemos ganar. Lo hemos vivido y lo hemos vivido ya. La economía ha pasado de no ser nada a invadirlo todo.
¿Por qué la economía no puede ser también poesía? Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísimo doctor Jaime Gilaluja, por su brillante y muy interesante disertación, que especialmente puede ser muy adecuada si consideramos que nuestra sociedad se está radicalizando de una manera muy preocupante, como vimos en la campaña que se realizó en Madrid para las elecciones de la comunidad entre derechas o izquierdas, libertad o comunismo, o democracia o fascismo, y que también la podríamos aplicar aquí en Cataluña entre independentismo y no independentismo, o con una consideración más general entre sociedad desarrollada en libertad o populismo. Y en ese contexto, el contenido de su ponencia aporta elementos importantes para analizar esa deriva radical que se está produciendo en la sociedad, como pudiera ser el algoritmo para la armonía entre generaciones que ha mencionado. Muchas gracias a todos por su asistencia telemática y esta sesión ha finalizado.